Bueno, como habíamos hablado en lo que estaba hablando antes, el tema de la constante y la variable, para que quede un poquito más completo, eh, una constante en sí no es nada, o sea, es una variable, son variables, variables comunes o variables estáticas, o el método y variable estática o variable constante. Constante. ¿Está? Es una variable constante. ¿Por qué? Porque variable, recuerda que variable es un lugar en la RAM. Acuérdense de esto para el escrito. La RAM es un lugar en la RAM. ¿Tá? Es un espacio en memoria. Esa es la declaración oficial. Una variable es un espacio en memoria. No digan ni más ni menos. Una variable es un espacio en memoria donde se le puede, o sea, donde esa variable puede ser estática, constante, variable. La variable puede ser un número que esté cambiando o puede ser una constante, por ejemplo, lo que habíamos hablado hoy, los meses. En inglés normalmente lo vamos a ver así. Cuando la armamos como una constante, la constante siempre va en mayúscula. ¿No? Entonces, hasta acá, bien. O sea, tenemos variables comunes. Vamos a poner acá. Eh, variables, no sé cómo decirlo. Variables estáticas, que también es parte de un método, que pueden formar parte de métodos. Después tenemos variables constantes, que pueden ser los meses, por ejemplo, o el pi. El pi. El número pi siempre va a ser igual. Los months, los meses. ¿Tá? El pi. No, pero está. Para declarar una constante, eh, en Java utilizamos la palabra que es reservada, final, ¿tá? En inglés. Normalmente el final siempre va a estar como junto con el static. Siempre va a estar el static siempre va a estar junto con el final. Pero no es una regla, o sea, va a haber static final, pero no es una regla. ¿Tá? Muchas veces la lógica es que siempre que tenga una variable que, que sea local, necesitaré que no sea, que no cambie, o sea, voy a necesitar que no cambie, a menos que tengas un identificador, como vimos en la clase con Javier, ¿no? Esto también quiero dejar en claro, ¿no? El tema de lo que estoy enseñando, lo que estoy dando acá a conocer no es nada nuevo, o sea, es lo que nosotros habíamos dado en la clase que dio Javier, el profesor. Y lo que hago acá es repasar nomás. Hablarlo de mi punto de vista, a mi forma, repasando lo que ya sabemos, lo que ya vimos. Este, pero bueno, entonces, por ejemplo, si viéramos en el código, sería así, sería public, ¿ah? Perdón, public con P minúscula. Public class, por ejemplo, calculadora, y abrimos corchete y cerramos un corchete por allá abajo. Este corchete último no importa porque uno le va a poner cosas acá adentro y puede crecer la sintaxis. Entonces tenemos public static final double y ponemos pi, por ejemplo. Y el pi era, lo tengo acá en el celular, eh,
6. ¿No? Eso es la calculadora, el cálculo del pi. ¿No? Public, static, final, double, pi. ¿Tá? Ya conocemos ustedes, ¿verdad? El static es le da un scope global a la variable. ¿Qué significa final? Hace a esta variable constante, o lo que significa que esa variable nunca va a ser reasignada, su valor nunca va a ser asignado, reasignado. Ese va a ser el dato y nunca va a cambiar. Y ya sabemos double, desde el curso, desde la clase que dio Javier, que es un tipo de dato. Y esto, pi, es por la convención de nombres que tiene. ¿Tá? Porque la constante siempre va a escribirse con mayúsculas. ¿Tá? Entonces, recuerden eso siempre. La constante siempre va a ir con mayúsculas. ¿Tá? ¿Qué más? Bueno, ahora está. Ya sabemos en qué caso de utilizar static. Sabemos que final nunca van de la mano. Aunque la mayoría de los casos la lógica siempre así lo requiere. Y también sabemos para qué caso podemos utilizar final. ¿Tá? Final es solo para constantes. ¿Tá? Esa es la diferencia entre variables estáticas o variables comunes o constantes. ¿Tá? Hasta ese momento, bueno, vimos dos formas de ver los métodos, métodos corrientes que tiene Java. ¿Tá? Cómo declararlos, cómo implementarlos. ¿Tá? Y vimos los métodos, una nueva forma de llamar a los métodos con forma estática. Static. Esto le da un nivel de acceso superior a esos métodos y lo estamos llamando a partir de la clase, o sea, punto y el método. O sea, la clase, el punto y el método que hayas guardado. ¿No? Bueno, eso fue todo más o menos. Vamos arriba.